Muy buenos días, bienvenidos al canal de Nuevo Tiempo y Atención. Entrando en libertad y saliendo en libertad, volvemos a las conversaciones con un día con Krishnamurti, en esa búsqueda personal que tenemos entre lo conocido y lo desconocido. Estas series empiezan con una pregunta que formula alguien, que podemos ser cualquiera de nosotros, y al que Krishnamurti responde. Krishnamurti no era mucho de dar respuestas específicas, que es lo que más nos gusta a todos. Aclárame la situación, dime lo que tengo que hacer, excepto puntualmente en algunas cosas. Y ese camino, que no nos gusta, es un camino fantástico, porque nos libera a todos de las dependencias y nos lleva al preguntarnos. Nuestra mente solo conoce lo conocido, que es lo que en nosotros nos impulsa a buscar lo desconocido, la realidad, Dios, el más allá, la otra vida, preguntarnos sobre la conciencia, las cosas que nos pasan, que la ciencia no acepta como tales, visiones, intuiciones. Nuestra mente nos impulsa a lo desconocido. Existe en nosotros apremio por lo desconocido, por la realidad, por Dios, por lo que queráis, darle el nombre que queráis. ¿Existe en cada uno de nosotros un apremio interior para encontrar lo desconocido? ¿Existe ese apremio de verdad? ¿Cómo podemos encontrar lo desconocido? Si no lo conocemos, ¿cómo podemos encontrarlo? ¿Existe en nosotros un anhelo de esa realidad? ¿O es siempre un deseo de lo conocido, dilatado? Hemos conocido todos muchas cosas. No me han dado felicidad, no nos han dado felicidad ni satisfacción ni alegría. Por eso quiero ahora otra cosa que me dé mayor realidad, mayor felicidad, mayor alegría, mayor vitalidad, mayor juventud. Y puede lo conocido, que es mi mente, porque mi mente es lo conocido como resultado del pasado, ¿puede esa mente buscar lo desconocido? Si yo conozco la realidad, no conozco la realidad, lo desconocido, ¿cómo puedo buscarlo? Debe, por cierto, llegar a mí de alguna manera. Yo no puedo ir en pos de lo desconocido, porque no sé. Si voy en su búsqueda, voy en pos de algo que es lo conocido, de algo proyectado por mí. Nuestro problema, pues, no es el de saber qué es lo que nosotros nos impulsa a hallar lo desconocido. El problema es nuestro propio deseo de estar más seguros, de ser más permanentes, más estables, más felices, de escapar al ruido, al tumulto, al dolor, a la confusión. Ese es, por cierto, nuestro impulso más evidente. Y cuando existe ese impulso, ese apremio, hallaremos un escape maravilloso, un maravilloso refugio, que podemos llamar un Buda, un Cristo, cualquier gurú que queráis, cualquier motivador que queráis, o también en banderitas políticas y en otras cosas religiosas. Eso no es la realidad. Eso no es lo incognoscible, lo desconocido. Por lo tanto, el apremio por lo desconocido ha de terminar. La búsqueda de lo desconocido ha de cesar, lo cual significa que tiene que haber comprensión de lo conocido cumulativo, que es la mente. La mente debe comprenderse a sí misma como lo conocido, porque eso es todo lo que ella conoce. No podemos pensar
en alguna cosa que no conozcamos. Solamente podemos pensar en algo que conozcamos. Es más, la naturaleza humana, y esto yo creo que es incuestionable, en un proceso de dolor o de búsqueda de cosas a mejorar, que queremos mejorar, lo primero que va a hacer es tirar de recursos que tienen que ver con la supervivencia. Hasta cuando no necesitamos supervivencia, en términos dramáticos. Y esto es súper normal. Pero eso es pensar otra vez con las mismas variables del pasado. Sí, podemos cambiar algún hábito, de repente convertirnos al otro lado, de fumador a no fumador, radicalmente no fumador, de la liga del no fumador, de bebedor a no bebedor, de la liga del no bebedor, de no meditar a la liga del gran meditador, de 4 veces al día. Sí, podemos hacer todas esas cosas y de hecho las hacemos. Pero estamos de nuevo en lo conocido, porque alguien te ha dicho eso, o tú has practicado y tú te has autosugestionado o sugestionado con eso, pero no hay nada desconocido. No has hecho ningún ejercicio, no hemos hecho ningún ejercicio, porque además Krishnamurti dice que no se puede hacer, sino que tiene que llegarte en lo desconocido. Yo donde he llegado, o puedo decir que he encontrado lo desconocido porque no lo conocía y por sorpresa ha sido con los viajes de la psilocibina. Uno, por ejemplo, puede llegar a lo desconocido, a esa búsqueda personal, y ocurre muchas veces después de un gran tropiezo. Un gran tropiezo puede ser cualquier cosa, un superdivorcio, un accidente, una enfermedad. Pero no olvidemos que hay personas que no tienen ningún problema con esto porque están todo el tiempo en el aquí y en el ahora. Y sí que hay personas así. Lo difícil para nosotros es que la mente no prosiga en lo conocido. Y eso puede ocurrir tan solo cuando la mente se comprende a sí misma y entiende que todo su movimiento proviene del pasado y se proyecta a través del presente hacia el futuro. Es un movimiento continuo de lo conocido y ese movimiento puede cesar. Y solo puede cesar cuando el mecanismo de su propio proceso ha sido comprendido. Solo cuando la mente se comprende a sí misma y comprende su funcionamiento, sus modalidades, sus propósitos, sus empeños, sus exigencias, no solo las exigencias superficiales, sino los profundos impulsos inmóviles del lado interno, es cuando entendemos. Por eso en este canal hablamos muchas veces de comprender y trascender. Ante la pregunta, ¿qué es la religión? ¿Qué son las religiones? ¿Qué es la meditación? Son preguntas súper normales. Esa es la primera pregunta que tenemos que hacernos, además con cariño. No pasa nada. Pero con eso todo, ¿qué es la política? ¿Qué es la economía? ¿Qué es el trabajo? ¿Qué es el estrés? ¿Qué es el miedo? ¿Qué son los celos? ¿Qué son la pareja? ¿Qué es el amor? ¿Qué son los hijos? Es que nunca hemos pensado en estas cosas. Cuando hablamos de Platón, de Eurípides, de Yogananda, de Krishnamurti, lo primero que hay que hacer, lo que yo haría, es ir al inicio de las cosas, no por lo que digan los demás. Porque si no se confunde esto, que es donde siempre hemos estado, en fe y cree, pero bueno, vale, fe y creo. Pero puedo, como ser humano, irme al origen de la cosa, preguntármelo, buscar, comparar y luego dar el saltito si lo quiero dar. O tengo que creer todo el tiempo. Esta es una tarea sumamente ardua.
no es en una simple reunión o en una conferencia o leyendo un libro donde vamos a descubrirlo. Al contrario, necesita vigilancia continua, constante captación de todo movimiento del pensar, y no solo en estado de vigilia, sino también durante el sueño. El vídeo del otro día que hice acerca del sueño, ante la pregunta que le hicieron a Krishnamurti, tiene que ser un proceso total, no es un proceso parcial y esporádico. Asimismo, la intención debe ser apropiada, adecuada. Esto es, debe cesar la superstición de que interiormente todos deseamos lo desconocido. Es una ilusión pensar que buscamos a Dios, no hay tal. Nosotros no tenemos que buscar la luz. Habrá luz cuando no haya oscuridad, y a través de la oscuridad no podemos encontrar la luz. Todo lo que podemos hacer es remover esas barreras que crean oscuridad, y el removerlas depende de la intención. Intención y conciencia es el primer paso que nos preguntamos, empezamos a preguntarnos antes de desarrollar nada, un proyecto, un trabajo, una ilusión. ¿De dónde viene? ¿Qué me ha movido a esto? Esto no nos lo pregunta nadie, ni nos lo enseña nadie. Es que ahí está todo el paquete energético, vibracional, que nos va a llevar hacia donde tenga que llevarnos. Y esto está perfecto. Sí, está perfecto. Aquí no hay bien ni mal, está perfecto. Cada uno iremos descubriendo a nuestro paso, ritmo, estas cosas. Si las removéis con el propósito de ver la luz, entonces no removeréis nada. No removeremos nada. Solo sustituiremos la oscuridad por la palabra luz. Y hasta el hecho de mirar más allá de la oscuridad es huir de la oscuridad. No tenemos, pues, que considerar qué es lo que nos impulsa, sino por qué hay en nosotros tal confusión, tanta agitación, lucha y antagonismo, todas las cosas estúpidas de nuestra existencia. Cuando éstas no existen, entonces hay luz y no tenemos que buscarla. Cuando la estupidez desaparece, surge la inteligencia. Cuando el hombre que es estúpido trata de volverse inteligente, sigue siendo estúpido. La estupidez jamás podrá ser transformada en sabiduría. Solo cuando cesa la estupidez hay sabiduría e inteligencia. Pero es obvio que el hombre que es estúpido y trata de volverse inteligente, sabio, nunca podrá serlo. El tema de la sabiduría tan recurrente que nos la sueltan y nos la sueltan. Todo el rato Krishnamurti en el nosotros, en el cada uno, sin que nadie te diga, apoyándonos en todos. Para saber lo que es la estupidez hay que penetrarla, no de un modo superficial, sino pleno, completo, profundo. Hay que penetrar todas las distintas capas de la estupidez. Y cuando se produce el cese de la estupidez hay sabiduría, de modo que resulta importante averiguar, no si existe algo más que lo conocido, algo más grande que nos impulsa hacia lo desconocido, sino ver qué es lo que en nosotros origina confusión, guerras, diferencias de clases, esnovismo, búsqueda de renombre, acumulación de conocimientos, evasión por medio de la música, del arte, lo que queráis. Es importante, por cierto, ver esas cosas como son y volver a nosotros mismos tal cuales somos. Y desde ahí podemos proseguir. Entonces resulta relativamente fácil despojarse de lo conocido. Cuando la mente está en silencio, cuando ya no se proyecta hacia el futuro, deseando algo, cuando la mente está realmente serena, en una paz profunda, lo desconocido se manifiesta. No tenemos que buscarlo. No podemos atraerlo. Lo que podemos atraer es tan solo aquello que conocemos. No podemos invitar a un huésped desconocido, solo podemos invitar a alguien al quien conocemos, pero no conocemos lo desconocido. Llámese Dios, como queráis, la realidad, lo que sea. Ello debe advenir, es decir, llegar sin llamar. Solo puede advenir cuando el campo está listo, cuando la tierra está labrada. Pero si preparáis el terreno a fin de que aquello advenga, entonces no lo tendremos. Esto lo podéis aplicar, si queréis, a la teoría energética, que yo la creo, con conciencia bien pensada y trascendida de lo que hemos estado llamando en este canal y desde hace muchísimos años la abundancia.
Así nuestro problema no estriba en buscar lo incognoscible, sino en comprender los procesos acumulativos de la mente, la cual siempre es lo conocido. Y esa es una tarea ardua, requiere atención, requiere percepción, una captación constante en la que no haya sentido alguno de distracción, de identificación o de condenación. Es estar con lo que es. Solo entonces puede la mente estar serena y quieta. Ninguna clase de meditación o disciplina puede aquietar la mente en el verdadero sentido de la palabra. Solo cuando la brisa cesa, el lago entra en calma. No podemos aquietar el lago. Nuestra tarea no es, pues, la de buscar lo incognoscible, sino la de comprender la confusión, la agitación, la desdicha que hay en nosotros. Y entonces surge misteriosamente ese algo en el que hay júbilo. Júbilo y dicha. Os dejo con este vídeo audio de hoy, con nuestros encuentros con Krishnamurti, que tantos paralelismos encuentro con Jacobo Greenberg, y que yo creo que van aclarándonos un montón de cosas. La pregunta, empezar a iros al origen, la pregunta, preguntaros. Y cuanto más libremente os preguntéis, cuanto menos mediador, intermediador exista, mejor. Luego en el camino iremos compartiendo y tomarlo como es. Como es. Los tropiezos son necesarios. Sin tropiezos no hay aprendizaje. Fijaros, hay gente que al tropiezo le llama pecado. Un abrazo grande, que tengáis un excelente día. Hasta mañana.